Hola y bienvenidos a esta pequeña serie de videos. Vamos a comenzar ya con, avanzando en el estudio de los distintos contenidos que nos corresponde ir estudiando en el transcurso del curso. Pero, ahora vamos a avanzar en un concepto que ya comienza a relacionarse un poquito más con lo que ya hemos estudiado previamente, en específico con el concepto más importante que se estudia en el curso anterior, que es el concepto de derivada. Entonces vamos a intentar relacionar un nuevo concepto con ese concepto que ya se estudió a profundidad anteriormente. Entonces, lo que vamos a estudiar es el concepto llamado integral, y el primer enfoque con el que lo vamos a estudiar es el- la integral indefinida. Durante el curso y conforme vayamos estudiando, vamos a atacar dos enfoques distintos para este concepto. El primer enfoque, que es el que vamos a abordar ahorita, es un enfoque analítico y un enfoque relacionado directamente con el concepto de derivada. Es más, al concepto de integral indefinida también se le conoce como antiderivada. Entonces nos vamos a enfocar ahí. Más adelante le vamos a dar un segundo enfoque, que es un enfoque más geométrico y gráfico también. Entonces ese enfoque se le llama como área bajo la curva, y eso ya lo iremos viendo. Entonces, para comenzar en este video y con este concepto, lo primero es darle contexto, ¿no? ¿De qué trata este concepto? Entonces se parte de una idea muy importante. A ver, lo primero es, imaginemos que tenemos una función, ¿no? Una función cualquiera. Y en particular pues, una función f de x. Una función cualquiera, una función de una variable, una función real. Tenemos esa función. Y además tenemos otra función. Pero obviamente esta función en un principio no necesariamente igual. Pueden ser distintas. Entonces a esta función o a esta otra función la vamos a denotar como f mayúscula de x. ¿Y en qué se van a relacionar estas dos funciones? Bueno, la idea es que si yo derivo a la función f mayúscula de x, pues yo obtengo a la función f de x. Entonces, esta es la relación principal, y aquí nace el concepto de antiderivada. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a decir que esta función f de x es una antiderivada, o es antiderivada nada más, de la función f, o de la primera función f que estábamos considerando. Entonces, aquí vamos a hacer el análisis, ¿no? ¿De qué tratan las funciones, las antiderivadas? La idea es muy simple. A ver, anteriormente nosotros nos acostumbramos a partir de una función cualquiera, una función f de x, y esta función nosotros, a través de reglas, procesos algebraicos, bueno, y todo un estudio, aprendimos a calcularle su derivada. Entonces nosotros aprendimos, a partir de tener una función f, poder calcular su función derivada, f' de x. Eso lo aprendimos muy bien. Definimos reglas e hicimos todo el proceso. Ahora vamos a intentar aplicar un proceso inverso, contrario. Ahora vamos a suponer que tenemos una función f, pero en lugar de derivarla y poder encontrar su derivada, vamos a intentar responder a la pregunta de qué función es derivada f. Ojo a la pregunta, ojo a lo que estamos respondiendo, ¿no? Yo tengo una función cualquiera y a mí me interesa saber, bueno, de qué función será derivada. Es decir, ¿qué función f mayúscula tendría yo que derivar para obtener esta función que ya tengo? No sé, bueno, espero que ahí se pueda entender. Al principio puede ser un poco confuso,
Pero esa es la idea, ¿no? Nosotros venimos de tomar funciones y a través de reglas y procesos calculábamos su derivada. Eso es lo que hacíamos. Ahora es al contrario. Ahora tomamos una función cualquiera y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿esta función es resultado del proceso de diferenciación de alguna otra función? Y más aún, ¿de qué función es resultado esta función al derivar? Entonces, eso es lo que vamos a intentar plantear, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, dicho esto, pues nosotros ya aquí básicamente pues tenemos una idea un poco clara de, o una introducción al concepto de antiderivada. Una vez más, ¿qué es una o cuál es el proceso que vamos a seguir? Bueno, ahora vamos a tomar una función y nos vamos a preguntar de qué función es derivada. Obviamente, una vez que este concepto sea comprendido, vamos a desarrollar métodos, reglas y procesos que nos van a permitir responder esa pregunta. Pero esto es lo importante, entender el concepto. Bien. Entonces, algo bien importante es tener muy claro que las antiderivadas no son únicas. Eso es muy importante. Entonces, las antiderivadas no son únicas, porque esto es un error cuando se comienza a estudiar esto muy común, asumir que mis antiderivadas son únicas. Y para, bueno, explicar un poco mejor el concepto de antiderivada y explicar esta última idea de que las antiderivadas, perdón, no son únicas, consideremos el siguiente ejemplo. Entonces, vamos a considerar esta función f de x igual a 2x. Entonces tenemos la función f de x igual a 2x. ¿Qué pasa con esta función? A ver, hagámonos la pregunta que ya veníamos haciéndonos, ¿no? La pregunta sería, ¿de qué función es derivada? ¿De qué función es derivada? Es decir, ¿qué función yo derivé para obtener 2x? Obviamente la respuesta es que la antiderivada, bueno, en este caso no sería la, porque estamos diciendo que no es única. Entonces, una antiderivada de 2x, obviamente, es, por ejemplo, x al cuadrado. ¿Ya? Es x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado es antiderivada de 2x? Porque bajo la definición, si nosotros hacemos la derivada respecto de x al cuadrado, obtenemos 2x. Entonces, si yo derivo de x al cuadrado, estoy obteniendo 2x. Por lo tanto, yo puedo decir que la antiderivada de 2x es x al cuadrado. Es decir, la función que está antes del proceso de diferenciación que da como resultado 2x es x al cuadrado. Y eso creo que pues, va cerrando un poco el concepto que ya veníamos manejando. Ahora, aquí es importante notar lo siguiente, ¿no? Basándonos en el concepto de diferenciación, es bastante obvio, por ejemplo, que la derivada respecto de x al cuadrado más 3, esa derivada, por reglas de diferenciación, obviamente, también es 2x. Pero no solo eso, sino que además la derivada respecto de x al cuadrado más 6 también es 2x. Entonces vemos que para 2x hemos encontrado 3 antiderivadas. Entonces, con esto hemos podido ejemplificar lo que decíamos, ¿no?
Las antiderivadas no son únicas, pero además podemos notar que hay como una forma, ¿no? Una forma bien particular que están tomando estas antiderivadas. Vemos que las tres tienen una forma, entonces lo vamos a escribir así, ¿no? Las antiderivadas de 2x tienen la siguiente forma, una forma bien particular. Vemos que están tomando una forma x al cuadrado más una constante c. Vemos que la primera que encontramos se podría escribir como x al cuadrado más 0. Y obviamente 0 es una constante, ¿no? La segunda es x cuadrado más 3, también es una constante 3. Y la tercera x cuadrado más 6, también es constante. Y si nosotros analizamos cualquier derivada de una función de la forma x cuadrado más c, nos va a dar 2x. Por lo tanto, yo puedo concluir que las antiderivadas, todas las antiderivadas de esta función tienen esta forma. Es decir, las antiderivadas difieren unas de otras solamente en una constante. Y esto es bien importante porque cuando nosotros ya estudiemos este concepto como integral y estudiemos los procesos para poder resolver esas integrales, la constante siempre es bien importante a la hora de concluir el proceso. Y la importancia está en que si nosotros no colocamos esa constante, nosotros solo estaríamos haciendo referencia a una de las antiderivadas. Estaríamos obviando todas las demás. Porque, insisto y repito, las antiderivadas de una función solo difieren unas de otras por medio de una constante. Entonces, en general, nosotros vamos a tener esta notación. Y para ello vamos a utilizar como, ojo, como notación a este símbolo. Quizás acá no se vio muy bien. Vamos con un segundo intento a ver cómo nos queda. Algo así, ¿no? A este símbolo se le conoce como el símbolo de la integral, tal cual. Entonces, al proceso de calcular una antiderivada se le va a llamar integración. Y como nosotros estamos integrando para calcular antiderivadas, a este proceso se le va a llamar integral indefinida. Por ejemplo, retomando el ejemplo anterior, la integral de 2x bajo el diferencial de x, o en términos de x, ustedes lo quieran ver, el resultado de esa integral vimos que era x al cuadrado más c, para c una constante. Entonces, así vamos a ir denotando el proceso de integración, que no es más que, bueno, de integración indefinida, que no es más que ir encontrando las antiderivadas que corresponden a las funciones. Así, de manera general, nosotros podríamos imaginarnos esta situación de la siguiente forma. Anteriormente, nosotros era como que entráramos al universo de las funciones, escogiéramos o nos dieran arbitrariamente, según fuera el ejercicio o el problema, una función y nosotros, por medio de procesos, encontrábamos sus derivadas. Es decir, nosotros estábamos en el conjunto de las funciones reales, extraíamos un elemento de ahí, ese elemento, una función f de x, aplicábamos un proceso y a través de ese proceso nosotros encontrábamos su derivada. Obviamente, el resultado de una derivada pues era otra función distinta, por lo tanto, si esta bolita fuera el conjunto de todas las funciones, el proceso de diferenciación nos devolvía otra función, entonces esa otra función también se ubicaba aquí. Entonces, así es como estábamos
Esa era la idea primordial en matemática 2, ¿no? Nosotros, o en el cálculo diferencial, nosotros tomábamos una función del universo de las funciones, hacíamos un proceso, hallábamos su derivada que también era otra función. Ahora es al contrario. Ahora tomamos una función también del conjunto de funciones, pero no vamos a derivar, sino que vamos a integrar, al menos de manera indefinida, para poder obtener el conjunto de antiderivadas. Este conjunto de antiderivadas, es decir, funciones tal que si nosotros viniéramos y aplicáramos, pues, sí y solo si nosotros venimos y derivamos respecto a x la función f de x, nosotros obtenemos la función f minúscula de x, es decir, la primera que estamos tomando. Entonces, esa es la forma, y esta será también la forma de comprobar que el proceso de integración que hemos hecho es correcto. Nosotros hemos resuelto una integral de manera correcta si tomamos el resultado, es decir, retomamos el ejemplo, ¿no? ¿Esta integral es correcta? Bueno, ¿cómo lo comprobamos? ¿Esto es correcto? Sí, solo sí, nosotros derivamos respecto de x a x al cuadrado y esto nos tiene que dar la función que integramos. Y entonces aquí se cierra el círculo, ¿no? Aquí ya se comprende por completo esta idea, cómo es que la integral indefinida o antiderivada nos representa el proceso contrario al que veníamos haciendo. Ahora, insisto y repito una vez más, tomamos una función y lo que vamos a hacer es encontrar la función de la cual esta es derivada. Así de sencillo. Entonces, pues podemos concluir esto, ¿no? Ahí viene esta. La integral de una función f de x es una función f de x más e. Sí, solo sí, la derivada de esta función que hemos obtenido nos da la función que estamos integrando. Y ahí está, ¿no? Ahora ya tenemos conceptualmente, pues completo el círculo, ¿no? Podemos tomar funciones, las podemos derivar, pero ahora también podemos revertir ese proceso. Podemos tomar funciones y saber qué función hemos derivado para obtenerla. Y eso es lo interesante, ¿no? Y hemos podido hacer todo eso. A partir de esta última relación, se puede hacer algo bien interesante, con lo que voy a cerrar el video. A ver, nosotros hemos dicho que la integral de una función f de x se va a denotar como una función f mayúscula de x más una constante c, ¿no? Y esto, ya dijimos, si sí, solo sí, es cierto, si solo sí, la derivada de la función f mayúscula de x es la función que estamos integrando. Todo bien. Ahora, imaginemos que nosotros vamos a derivar toda esta ecuación. Entonces derivemos toda esa ecuación. Nos queda que la derivada respecto de x, ¿de quién? De la integral de f de x es igual a la derivada respecto de x de la función f mayúscula más c. Como hemos dicho que esa función, que esa variable c es una constante, nosotros ya sabemos que la derivada de una constante o de cualquier constante es cero. Entonces el resultado de este proceso de diferenciación es nada más la derivada respecto de x de f mayúscula de x, lo cual es igual, si nosotros lo queremos escribir como f' de x. Y pues de este otro lado nosotros podemos notar que lo que tendríamos es lo siguiente, ¿no? Veamos acá la derivada respecto de x de la integral de f de x de x. Y es lo que estamos diciendo. Entonces, aquí podemos notar que el proceso
se puede concluir que los procesos son inversos. Además, también ocurre, ¿no? Si nosotros hacemos las relaciones que tenemos ahí, nosotros podemos concluir que esto es cierto, pero además también la integral de la derivada respecto de x de f de x es igual a f de x. Entonces, a ver, ¿por qué todo esto? La idea principal es que al final nosotros, tanto el proceso de diferenciación como el proceso de integración son procesos contrarios. Entonces, eso es lo importante. Tener claro eso, ¿no? Tener claro que cuando yo esté integrando, lo que estoy haciendo es revirtiendo el proceso de diferenciación. Es decir, en este caso, yo voy a tomar y repito muchas veces porque es importante que eso vaya quedando claro desde ya. Cuando yo tomo una función y la integro, lo que estoy es encontrando la función de la cual es derivada. Es decir, la función que si yo la derivo obtendría esta función que estoy integrando. Ese es el proceso. Y también funciona al contrario, ¿no? Si yo calculo una derivada y luego a esa derivada la integro respecto a la variable, a la misma variable, obtengo, es como que no le haya hecho nada. Por eso quería escribirles esto, ¿no? Para entender eso. O sea, también funciona de esa forma. Si yo integro una función que previamente acabo de derivar, en teoría eso debería de anular los procesos, anular cualquier proceso. Y aquí es lo contrario, ¿no? Si yo derivo una función que yo acabo de integrar, es como que yo no haya hecho absolutamente nada. En ambos casos, es como que yo no haya hecho absolutamente nada. Eso es lo que estamos diciendo. Si yo derivo una integral, es como que yo no haya hecho absolutamente nada. Y si yo integro una derivada, es como que yo no haya hecho absolutamente nada. Entonces, ambos procesos son totalmente recíprocos, contrarios. Uno anula al otro. Eso. Bien, todo esto se va comprendiendo mucho más fácil con ejemplos. Y en los siguientes videos voy a ir desarrollando algunos ejemplos y voy a comenzar a introducir las reglas básicas de diferenciación, para luego, con estas reglas, desarrollar los métodos básicos de de integración. Hay un pequeño lapso. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de integración sencillos, luego vamos a ver las reglas de integración y luego los métodos de integración. Bueno, espero que el video les sea de utilidad, les guste y estaré pendiente ahí de cualquier duda. Bueno, luego seguiré cargando más videos sobre todos estos temas.